Aleluya. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes, mis queridos hermanos de la Vid Trujillo y todos aquellos que nos visitan, que, a través de este medio virtual se han unido a esta transmisión. Queremos hacerles llegar un caluroso abrazo, una fuerte bienvenida y decirles que este tiempo va a ser un tiempo de mucha edificación. Vamos a compartir la palabra. Y yo creo que si tú abres tu corazón, tú dispones tu vida, tu mente, tu actitud y tu atención para la palabra, serás grandemente edificado. Amén. Aleluya. Todos estos días hemos estado hablando al respecto de la transformación. Quizás alguien por allí pueda decir, pero pastor, no hablan sobre santidad. No se habla sobre sed santos como yo soy santo. A muchas personas a las que les gusta decir sin santidad nadie verá al Señor, pastor. Porque estamos hablando sobre contemplar al Señor, creer, tener fe, apropiarnos de aquello que tenemos en Cristo. Pero ¿y dónde está la santidad? ¿Dónde está nuestro comportamiento, nuestras actitudes? ¿Será que la santidad no hace parte de la gracia? ¿Será que la santidad no está dentro del concepto de vivir bajo la gracia? Bueno, hoy vamos a hablar justamente que la santidad está en la gracia. No hay santidad sin gracia. Muchas personas tratan de vivir una vida delante de Dios basado en su comportamiento. Y eso es lo que la religión enseña, cualquier religión. Y si tú colocas al cristianismo dentro de una religión, entonces tú vas a encontrar lo mismo también en el cristianismo. Un grupo de personas que vive basado en las reglas de comportamiento, en algún tipo de código moral, y que al vivir a través de todas del cumplimiento de estas reglas y de estos códigos, entonces se tiene la aprobación, la aceptación y la bendición de Dios. Y es por eso que las prédicas en el internet, en las iglesias, en los locales, están llenos de mensajes que nos hablan de cómo debemos comportarnos. Pero yo estoy seguro que tú ya te has dado cuenta que nosotros no hablamos mucho de cómo debemos comportarnos, pero sí hablamos de aquello que Cristo ha hecho, de aquello que nosotros tenemos como herencia por causa de la obra consumada de la cruz. Y yo quiero decirte hoy que la santidad no es la causa, no es el origen de nuestra relación, no es la base de nuestra relación con Dios. El problema es que muchas personas abordan la santidad como si fuera la raíz, la base de todo lo que tenemos con el Señor. Y justamente usan estos versículos que dicen, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces primero tengo que ser santo para irme al cielo. Primero tengo que tener una vida correcta para poder ver a Dios. Otros dicen, la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Entonces tenemos que andar en una vida de santidad. Tenemos que esforzarnos por vencer el pecado, por vencer a la carne. No podemos caer y tenemos que guardar nuestra santidad. Entonces podremos vivir una vida distinta y ser bendecidos por el Señor. Y todo eso hace con que simplemente las personas vivan una vida de religiosidad. Pero la santidad no es la base. En realidad la santidad es el fruto. La santidad es el resultado ¿de qué? Obviamente de andar en la gracia. Ponte el ejemplo de una planta. Si tú quieres recibir frutos de una planta, no es necesario que tú te concentres en el fruto. Tú no vas a ir allí a un árbol de paltas, ¿no? A un palto, y simplemente decirle, produce paltas, tienes que tener paltas, tienes que generar paltas, tienes que hacer paltas, vamos, tú puedes, inténtalo, trata de hacerlo, tienes que hacerlo, hazlo. No funciona de nada, no sirve de nada. No puedes concentrarte en el fruto para que este palto dé las paltas. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué es lo que debes hacer?
Aquí en el norte producimos un montón de paltas y exportamos paltas de la mejor calidad. Pero para que haya esas paltas tan ricas, tan deliciosas, que se comen con un montón de cosas, ¿qué es lo que debes hacer? Debes dedicarte al alimento, al cultivo que esta planta requiere. Necesita el abono necesario, la irrigación necesaria, el tipo de suelo necesario, todos los nutrientes, la luz, todo lo que la planta necesita para que al crecer saludable pueda dar fruto. Entonces, ¿cuál es en realidad el enfoque para que el árbol pueda dar fruto? Tú te enfocas en la raíz, te enfocas en la salud de la planta. Nosotros somos como ese palto. Para que podamos dar fruto, que es la santidad, no debemos concentrarnos en la santidad solamente. Debemos concentrarnos en la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es la gracia. La raíz es la palabra de Dios. La raíz es aquella palabra de Cristo por la cual, cuando la escuchamos, recibimos fe. Y cuando somos alimentados, cuando tenemos salud en nuestro espíritu, cuando somos personas equilibradas en la palabra de la gracia, alimentadas con la palabra de la gracia, nutridas con la palabra de la gracia, entonces daremos como fruto la santidad. Entonces no te engañes, no te ilusiones. No sirve de nada estar concentrado en la santidad. La santidad por sí misma no produce santidad. En realidad es la raíz de la gracia que nos hace producir la santidad. Entonces, pastor, ¿dónde entra la santidad en la palabra de la gracia? Cuando tú predicas la gracia, cuando tú te alimentas de la gracia, la santidad será el fruto. Aleluya. Entonces, vamos a ver justamente estos versículos de los cuales las personas hablan para decirnos que nosotros no hablamos de santidad. Mira lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 14, y vamos a leer hasta el 17. Acompáñame allí. Dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las personas leen este texto, pero se quedan allí. Es necesario leer la idea entera de lo que se está diciendo. El versículo 15 dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Las personas dicen: pastor, sin santidad nadie verá al Señor. Pastor, la Biblia dice que tenemos que ser santos como el Señor es santo. Es importante que no solamente observemos los versículos individuales, tenemos que observar el contexto de todas las cosas. Toda la palabra de Dios debe ser interpretada en función al contexto, en función a los versículos aledaños, en función a todos los alrededores y el contexto de lo que se está diciendo allí o de lo que se está escribiendo. Cuando muchos hablan sobre sed santos, porque yo soy santo, piensan que debemos simplemente esforzarnos para portarnos bien. Piensan que la santidad es hacer cierto tipo de cosas y dejar de hacer otro tipo de cosas. Pero si tú ves bien ese versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13, tú te vas a dar cuenta que Pedro está abordando no específicamente el tema de la santidad, sino que él está colocando algo antes que es mucho más importante. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí está este versículo. Pero ¿qué es lo que dice antes? El apóstol Pedro en realidad él está enfocado en algo. Él dice, esperad completamente en la gracia. Es decir, si tú esperas completamente en la gracia que se trae, aquí está diciendo de esa manera, que se trae, o sea, que viene cuando Jesucristo es manifestado. ¿Qué es esa manifestación de Jesucristo? Es simplemente el tener revelación de Cristo, el ser lleno con la vida de Cristo, con el entendimiento de la persona de Cristo. Cuando tú tienes revelación del Señor Jesús, entonces tú recibes gracia, ¿me entiendes? La gracia viene con el Señor Jesús. El Señor Jesús es la propia gracia, es la personificación de la gracia. Y cuando tú recibes esa gracia, el apóstol Pedro está diciendo, espera, descansa, mantente en esa gracia que has recibido a través del Señor Jesús y entonces serás hijo obediente. Y entonces podrás manifestar la santidad de la cual el propio Dios es santo. Dios es santo. Entonces tú como hijo obediente también serás santo. ¿Pero a raíz de qué? A raíz de haber esperado completamente en la gracia. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Entonces, la santidad no está simplemente no es simplemente portarnos bien, esforzarnos por tener una conducta que se encaje, se encuadre en ciertas reglas, sino que la santidad tiene que ver con tener revelación de Cristo, con esperar en la gracia. Y cuanto más gracia nosotros tengamos, más santidad vamos a manifestar. No existe santidad, escúchame bien, no existe santidad fuera de la gracia. Es muy pretencioso pensar que una persona puede ser santa independientemente de la provisión divina para ser santo. En otras palabras, nosotros vemos el Antiguo Testamento, por ejemplo. En el Antiguo Testamento está esta escritura que dice, sed santos porque yo soy santo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿habrá habido alguna persona que logró ser santa? ¿Será que en el Antiguo Testamento hubo personas que realmente fueron santas como Dios es santo? Obviamente que no. Tú puedes ver los mayores íconos y hombres de fe del Antiguo Testamento. Todos ellos tuvieron pecados. Todos ellos cayeron en algún momento y en algunos casos reiteradas veces. Estos hombres, que para nosotros hoy son ejemplo, también cayeron en pecado. Por lo tanto, nadie anduvo en santidad. Nadie logró andar en santidad como la palabra dice que andemos en santidad. ¿Por qué? Porque la gracia aún no había sido dada de la manera como la fue dada a partir de Jesucristo. Así que sin la provisión de la gracia, nadie puede ser santo. En el Antiguo Testamento nadie fue santo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? Porque si alguien hubiera sido santo en el Antiguo Testamento, Cristo no hubiera tenido la necesidad de venir. Es simplemente eso. Cristo vino ¿por qué? Porque el hombre fue incapaz de justificarse a través de la ley. Ni uno solo. Si una persona hubiera podido justificarse por las obras de la ley, entonces Jesús no habría tenido que venir, porque esa persona podría haber dicho, sí es posible cumplir la ley. Sí es posible ser justo y ser santo a través de la ley. Yo fui capaz de hacerlo, entonces los demás también lo pueden hacer. Entonces tendríamos una persona que nació en pecado, pero que vivió en santidad. Pero eso no existe, no es real. Nadie logró vivir en santidad, solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nació sin la simiente del pecado. Jesús es el primero de un nuevo tipo, de una nueva raza, digamos, de una nueva estirpe de hombres que tienen la naturaleza celestial y que porque tienen una naturaleza distinta, pueden sí vivir en santidad habiendo recibido la abundante gracia. ¿Entiendes lo que digo? Jesús vino como muestra de la incapacidad del hombre para justificarse a través de las obras de la ley. Entonces, la gracia, como estamos diciendo desde el inicio,
es la raíz. La santidad es el fruto. Pero lamentablemente cambiamos el orden de las cosas. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No es verdad? Pero ¿cómo es que nosotros hacemos? Nosotros, o así, cuando digo nosotros me refiero a, en general, a los creyentes. Cambiamos el orden de esto y pensamos que primero tenemos que vencer a la carne para luego andar en el Espíritu. Entonces, la gente piensa que primero tengo que vencer la carne, primero tengo que vencer el pecado, para luego tener una vida en espíritu. Pero la Biblia dice, primero anda en el Espíritu y entonces no satisfarás los deseos de la carne. Ese es el orden bíblico. No te dice que tú tienes que vencer a la carne para poder andar en el Espíritu. Es lo contrario. Tú tienes que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en fe, creer en el Señor. Si tú crees en el Señor, entonces tú podrás andar en el Espíritu en santidad. Me dejo entender. Es importante que leamos la Biblia y que entendamos la Biblia tal y como ya está escrita. El orden de las cosas es importante. Es por eso que Pedro nos dice, espera por completo en la gracia. ¿Ok? Cuando tú tienes revelación de Cristo, tú recibes la gracia. Y cuando recibes la gracia, tu raíz, tu vida es alimentada, nutrida, y así tú vas a poder vivir en santidad. ¿Ok? Lo opuesto a la santidad, déjame decirte, no es el pecado. La gente considera que lo opuesto a santidad es lo pecaminoso. Pero en realidad, lo opuesto a la santidad es lo común. Lo común. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el griego y en el hebreo, la palabra se refiere a algo especial, algo único, algo fuera de lo común. Literalmente, la palabra santo significa separado. Ahora, no es separado como los fariseos abordaban ese tema, porque los fariseos, ellos se creían separados, pero en el sentido de que ellos se creían superiores a los demás. Nosotros somos separados en el sentido de que somos diferentes, así como un diamante. Un diamante es muy valioso, ¿por qué? Porque no es común. Tú eres santo no por causa de tu comportamiento, sino porque fuiste separado por Dios y fuiste alejado, fuiste retirado de lo común. Tú eres único, tú eres especial y es por eso que tú eres santo. Sabes, el mundo vive en una constante depresión, vive en una constante angustia. Nosotros somos diferentes. Nosotros vivimos con entusiasmo y con esperanza de que cosas mejores vienen. El mundo es común, entonces el mundo se casa y se divorcia, porque el divorcio es algo común. Pero nosotros nos casamos y nos mantenemos casados y felices hasta el final de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos diferentes, somos santos. Eso es santidad, ¿ok? Ahora, volviendo al texto que hemos leído al inicio. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos. Ya lo hemos leído. ¿Qué es lo que el autor a los Hebreos está diciendo? Él nos está haciendo una exhortación. Él dice que nosotros sigamos la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Antes de todo, tú tienes que saber y entender que la santidad no es para salvación. Cuando dice, sin la santidad nadie verá al Señor, no se está refiriendo a que no se va a ir al cielo. Ver al Señor tiene que ver con tener revelación de Cristo. La santidad, obviamente, es una condición para tener revelación de Cristo. La santidad, yo te estoy hablando nuevamente en estos mismos términos, no tiene que ver con apenas un comportamiento, tiene que ver con estar separado. Cuando tú te separas para el Señor, te consagras al Señor y tú buscas al Señor, obviamente tú vas a gastar tiempo con el Señor. Entonces tú vas a ver al Señor. En otras palabras, tú vas a tener revelación de Cristo en tu espíritu.
la condición para tener revelación, para ver al Señor, es la santidad. Cuando tenemos la santidad, que quiere decir que estamos separados de las cosas comunes, entonces podemos ver al Señor. La segunda exhortación es: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, primero se está diciendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es la primera exhortación. Pero luego continúa diciendo, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, y luego surja una raíz de amargura. Antes de que surja una raíz de amargura, la persona cae, o digamos, se desliga de la gracia. Cuando una persona cae de la gracia de Dios, surge una raíz de amargura, y de acuerdo al texto en Hebreos, muchos son contaminados. La amargura no contamina o daña solamente a la persona que está amargada, sino que contamina a muchos otros. Es como una plaga, es como una enfermedad que contagia a otras personas alrededor. Esta persona causa problemas no solo para sí misma, sino para otros. ¿Okay? Especialmente en estos días en los que es tan común poder influenciar a través de las redes sociales. Escribes un estado, actualizas tu perfil, actualizas tu historia en las redes sociales, y mucha gente todo el tiempo está pasando y pasando y pasando amargura. Pero esto es señal de ¿qué? De haberse desligado o de haber caído de la gracia. Entonces, la amargura aquí está en oposición a seguir la paz. Primero, Hebreos dice, sigan la paz con todos. Queremos la paz con las personas. No estamos aquí para hacer guerra, para agraviar a la gente, para ocasionar algún tipo de pérdida en las personas, a pelearnos con la gente. No, nosotros como hijos de Dios debemos buscar la paz con todos. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Cuando uno decae de la gracia, cuando uno deja de alcanzar la gracia, ¿qué sucede? Comienza a surgir una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura justamente comienza a impedir que tengamos la paz con los hombres. ¿Cuál es el motivo por el cual sale la raíz de amargura? Es por haberse desligado de la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice que aquellos que tratan de justificarse a través de las obras de la ley, de Cristo se han desligado y han caído de la gracia. ¿Cómo es posible? Un hijo de Dios, un cristiano, puede caer de la gracia, puede desligarse de Cristo. Yo sé que para ti eso puede sonar como perder la salvación, pero no está hablando sobre eso. Desligarse de Cristo significa hacer que Cristo pierda efecto en nuestras vidas. Y sí, un hijo de Dios puede desligarse de Cristo, puede caer de la gracia. Justamente el libro de Gálatas fue escrito para la iglesia, para cristianos. Entonces, es una cosa muy terrible que Cristo pierda su efecto en nosotros. Por ejemplo, ¿qué significa perder el efecto? Si tú estás enfermo, por ejemplo, tú quieres que Cristo tenga efecto en tu vida y seas curado. Si tú estás pasando por problemas económicos, tú quieres que Cristo tenga efecto en su vida y veas el milagro de la provisión. Tú puedes estar pasando cualquier necesidad en tu vida y quieres que Cristo tenga efecto en tu vida. Pero los que tratan de justificarse por las obras de la ley, estos se desligan de Cristo, caen de la gracia. La ley está en una posición inferior, la gracia es superior. Por eso Pablo dice que se cae de la gracia hacia la ley. No podemos tratar de vivir tratando de justificarnos, tratando de hacernos aceptables delante de Dios por nuestras obras. Una vez más, santidad no es apenas comportamiento. Santidad no es la causa de nuestro crecimiento. La santidad es el resultado. Pero si las personas intentan canjear la santidad con las bendiciones, canjear la santidad que ellos creen que logran vivir, que ellos creen que logran tener,
por la aceptación de Dios o por la aprobación de Dios, entonces están viviendo por la ley. Nadie puede merecer nada de Dios, ni por más santo que seas. Y es más, nadie puede ser tan santo. Cuando una persona piensa que es santa, dice que es santa, está en realidad siendo hipócrita. Está en realidad siendo como aquellos fariseos que se creían lo mejor, que creían que eran superiores a los demás porque ellos pensaban que cumplían la ley, cuando en realidad su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cuándo es que Cristo pierde efecto en nuestras vidas? Cuando tratamos de justificarnos por las obras de la ley. Entonces, caer de la gracia no es caer en pecado, es caer en la ley. ¿Entiendes? Desligarte de Cristo no es caer en pecado, es volver a la ley. Tenemos que estar atentos, porque la justicia propia es como una plaga. Es una plaga que nos hace pensar que merecemos algo. Y el diablo siempre nos está tentando a confiar en nuestra carne, en nuestro mérito. Pero el versículo aquí en Hebreos continúa y dice, cuando alguien cae de la gracia, cuando alguien deja de alcanzar la gracia, surge en él una raíz de amargura. ¿Ok? Y el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchos piensan que Esaú trató de arrepentirse, muchos piensan que Esaú buscó resolver lo que hizo, pero no lo logró, que él no pudo arrepentirse, que él perdió completamente todo. Pero no es cierto y no es eso lo que dice el texto, ¿ok? Lo que en realidad sucedió es que Esaú trató de convencer a su padre para que su padre Isaac cambie de idea, para que Isaac cambie su mente. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de idea, cambio de mente. En griego es metanoia. Esta metanoia significa cambiar la idea, tener un nuevo pensamiento. Se dice que no se halló lugar para el arrepentimiento porque aquello que Isaac había hecho, él no lo deshizo. No pudo quitar la bendición de Jacob para dársela a Esaú. Entonces por eso dice que no hubo lugar para el arrepentimiento, ni aunque la buscó con lágrimas. Él rogó, suplicó, dijo, Padre, cambia de idea, dame la bendición a mí, quítasela a mi hermano, pero no hubo nada para hacer. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Esaú se llenó de amargura. Trató de matar a su hermano, persiguió a su hermano, se llenó de cólera, se llenó de resentimiento. ¿Te das cuenta? Él decae de la gracia y sale en él una raíz de amargura. Pero no solo eso, el texto dice que Esaú era un fornicario y un profano. Esta palabra fornicario aquí nos habla de algo. Esaú tenía problemas sexuales. Esaú tenía problemas en esta área en su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Justamente porque había caído de la gracia. ¿Cuál era el problema de Esaú? Esaú comenzó a involucrarse con mujeres que no eran de su pueblo. Comenzó a involucrarse y contra la voluntad de sus padres. Y la Biblia dice que esto era cansancio del alma para sus padres. Él comenzó a involucrarse con mujeres de otros pueblos. Y su vida se llenó de amargura y de pecados sexuales. ¿Ves? Es como una secuencia. Es como una secuencia. La Biblia dice, ahí en Hebreos, buscad la paz con todos y la santidad. Pero después dice, no sea que alguno decaiga de la gracia o deje de alcanzar la gracia y pase algo. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas de alcanzar la gracia? Cuando caes de la gracia. Por un lado sale la raíz de amargura y dejas de tener paz con las personas. Y por otro lado se manifiesta algún pecado, en muchos casos, ¿sí?, de índole sexual, lo que atenta contra la santidad. Pero ¿cuál es la raíz del problema? Haber caído de la gracia.
Entonces la santidad no es apenas una cuestión de tratar de portarme bien y tratar de hacer bien las cosas. Tratar de seguir una lista de reglas. La santidad es estar aferrado a la gracia. ¿Un creyente puede caer de la gracia? Sí, cuando intenta justificarse por las obras de la ley. Entonces, ¿cuáles son las señales de una persona que cae de la gracia? De acuerdo a Hebreos capítulo 12, nosotros vemos dos señales. ¿Cuál es una señal? Primero, la amargura. Y otro, la inmoralidad sexual. Son señales claras, ¿ok? Cuando estamos llenos de la gracia, amamos a las personas. Somos pacientes, somos tolerantes. Pero cuando caemos de la gracia, nuestras palabras se vuelven cortantes, se vuelven llenas de amargura, se vuelven hirientes contra las personas. ¿Por qué? Porque hemos caído de la gracia, ¿ok? Y la segunda señal es los pecados sexuales. Normalmente las personas comienzan por la pornografía y terminan teniendo relaciones sexuales ilícitas. Justamente la palabra que habla aquí de fornicario en el original es la palabra pornos, que viene del original porneia, que nos habla justamente de esa palabra con la cual estamos familiarizados, pornografía. Las personas que decaen de la gracia comienzan a tener estas señales. Y los líderes, los pastores, en muchas iglesias tratan de ayudar a las personas. Una de las mayores preocupaciones de los pastores es que justamente los miembros de sus iglesias anden en santidad. Que los jóvenes dejen la pornografía, que dejen la fornicación, que los que están casados se mantengan casados, que no haya adulterio. Pero, ¿de qué manera tratan de ayudar a las personas? Diciéndoles, no hagas esto es pecado, esto no se puede. Y entonces están enfocados en el fruto y simplemente están predicando contra el pecado, contra la actitud, contra aquello que ellos están fallando. Pero no saben que la raíz del problema es que a esas personas que pasan por eso han decaído de la gracia. Entonces, ¿cuál sería la solución? Hablar de la gracia, predicar la gracia, fortalecer, alimentar a las personas con la palabra de la gracia. Sin la gracia es imposible vencer la amargura y vencer el pecado sexual. ¿Sabes? Uno de los pecados que, así, hablando abiertamente aquí, ¿cuántas personas no continuamente están cayendo en un pecado sexual? Ya sea con pornografía, ya sea con masturbación, ya sea inclusive con fornicación. ¿Cuántas parejas no se deshacen por causa del adulterio? Todo tiene que ver con relaciones sexuales ilícitas. ¿Y cuántos creyentes mantienen esos problemas? Mantienen ese tipo de esclavitudes. ¿Por qué? Porque han decaído de la gracia. Piensan que van a vencer porque hacen un compromiso, porque hacen una promesa, porque hacen una penitencia, porque el pastor los pone en disciplina. Sí, ahí viene el pastor y dice, has caído, te voy a poner en disciplina. Vas a hacer esto, vas a hacer tal, vas a hacer cual. Y entonces piensan que por hacer cosas van a vencer el pecado. No se vence el pecado con las obras. Se vence el pecado andando en el Espíritu. Se vence el pecado cuando nosotros creemos que ya hemos recibido la victoria. Vencemos el pecado y podemos andar en santidad y libres de amargura cuando nosotros somos alimentados de la palabra de la gracia. Es necesario que tú seas alimentado con la palabra de la gracia. Entonces, una vez más vamos a ver la secuencia de este texto para que quede claro. Primero buscamos la paz con los hombres y la santidad. Entonces, buscar la paz con los hombres está en oposición a la raíz de amargura. Y la santidad está en oposición a la fornicación. Que en este caso, como ejemplo, vemos a Esaú, que ya nos habla de los pecados sexuales. Todo esto es resultado de una persona que ha caído de la gracia. Una persona que se ha desligado de Cristo. Creyente, sí, pero que ha comenzado a justificarse por sus propias obras. Ha confiado en la fuerza de su brazo. Ha confiado en que Él puede presentarse como santo o como justo en su propio mérito delante del Señor. Esto es grave. Esto es grave. Entonces, andar predicando simplemente, pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, no trae santidad. Va a hacer que simplemente la gente continúe cayendo y cayendo. Para producir santidad necesitamos predicar la gracia. Necesitamos ser llenos de la palabra
de la gracia. ¿Ok? Entonces, yo quiero exhortarte. Mantente en la gracia. Mantente dentro de la palabra de la gracia. No estés escuchando prédicas y mensajes que te dicen, haz esto, haz esto, haz esto. Tienes que tener esta actitud, tienes que hacer esto de aquí, tienes que hacer esto de allá. No hagas esto, no hagas aquello. No, busca la gracia, aliméntate de Cristo. Aliméntate de la palabra, de la gracia, de la fe. Tú has sido santificado y justificado por la fe en Cristo. Él te ha dado una posición, eres hijo amado del Señor. ¿Sabes? Debemos ser alimentados por eso. Es por eso que la exhortación es a ser atentos, diligentes, para que nadie se separe o se aleje de la gracia de Dios. No te alejes de la gracia de Dios. No te separes de la gracia de Dios. Cuando caemos de la gracia, estamos simplemente viviendo una vida de intercambios con Dios. Yo hago esto para que Dios haga esto. Yo me comporto así para que Dios me bendiga así. Yo voy a dar aquello para que Dios me dé aquello. ¿Sabes? Eso es una vida en la ley. Y quiero darte dos ejemplos. Primero tenemos el ejemplo que propone aquí el libro de Hebreos, el ejemplo de Esaú. ¿Cómo Esaú puede haber caído de la gracia si es que él vivió antes de la gracia en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Esaú cayó de la gracia si él vivió en la ley? ¿Sí? Antes de la ley inclusive. Tenemos que ver cuál era la mentalidad de la vida de Esaú. Esaú, tú sabes la historia de Esaú. Esaú tenía a su hermano mellizo que era Jacob. Esaú, la Biblia dice que era cazador, que él salía a cazar y él traía la caza, él traía los animales que él cazaba y con esos animales él preparaba una comida y la llevaba a su padre. Y entonces su padre estaba feliz con Esaú por causa de esta comida y de este esfuerzo que Esaú realizaba. En otras palabras, la relación de Esaú con su padre estaba subyugada, estaba ligada a ese producto, a ese esfuerzo, a aquello que Esaú realizaba. Entonces, un día, simplemente Esaú llegó, no había cazado nada, se había matado en el campo, llegó hambriento. ¿Qué era lo que Esaú tenía en el corazón? No logré cazar nada, no voy a poder preparar comida para mi padre no me va a aceptar. Mi padre no va a estar contento conmigo hoy. Otros días sí, porque otros días traje una buena carne, traje una buena presa, pero hoy no. Entonces él estaba amargado. Jacob aprovechó esa situación y hicieron ese intercambio. Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿de qué me sirve ser primogénito? ¿Por qué él despreció la primogenitura? Porque él consideraba que ese beneficio estaba ligado a hacer algo. Esa era la mentalidad de Esaú. Cuando una persona piensa que su relación con Dios está basada, sustentada en el hacer alguna cosa, entonces esta persona ha caído de la gracia. Ha caído de la gracia. Y caer de la gracia, hermano, es muy grave. Porque caer de la gracia tiene consecuencias. Raíz de amargura e inmoralidad sexual. No caigas de la gracia. No seas como Esaú. No pienses que tu vida delante de Dios tiene que ser simplemente un intercambio de actitudes y de comportamientos. Tú ya eres amado. Hagas o no hagas, ya eres amado. Sirvas o no sirvas, ya eres amado. Te portes bien o te portes mal, eres amado. Fuiste justificado. Has sido aceptado por el Señor, por estar en Cristo. Porque la justicia de Cristo fue colocada a ti, se te fue atribuida. Entonces, no existe una condición de que tengas que hacer alguna cosa para que Dios te acepte, para que Dios te ame. No, tú ya fuiste aceptado. Relaciónate con el Padre con base en esa revelación. Haga lo que haga, ya soy amado, ya soy aceptado. Y en ese estilo de vida vas a ser mucho más potenciado para vivir en santidad. Porque la santidad no es la raíz, la santidad es el fruto. Cuando tú descubres cuán amado eres, cuando tú descubres cuántas cosas grandes ha hecho Dios por ti, entonces tú verás que vas a desarrollar santidad sin darte cuenta. La santidad, la obediencia va a comenzar a fluir. Vas a cambiar de vida, vas a ser transformado. ¿Por qué?
por alimentarte de la gracia. Otro ejemplo, el hijo pródigo. Tú sabes la historia del hijo pródigo. Ya no vamos a leerlo, pero está ahí en Lucas 15. El hijo pródigo fue un joven, un hijo menor, ¿sí? Tenía a su hermano mayor, pero el hijo menor pide la herencia a su padre. Y tú sabes que eso es una gran deshonra, porque pedir la herencia al padre es decirle, mira, estaba esperando que te mueras, pero no te mueres, así que de una vez adelántame. Estaba deseando la muerte de su padre. El padre aún así repartió la herencia entre sus hijos y este hijo menor tomó su parte y se fue a un país lejano y gastó la plata. Se gastó todito. Y dice que cuando gastó todo, cayó en la más grande miseria, en la pobreza extrema, se fue a cuidar cerdos y entonces cayó en sí. O volvió en sí y la Biblia dice que él dijo, en la casa de mi padre, hasta los sirvientes, los jornaleros, ellos tienen pan. Entonces yo voy a ir a mi padre. Date cuenta que este joven no regresa a su padre porque extraña a su padre o porque ama a su padre. No, él está preocupado con su estómago, está preocupado con su alimento. Él tiene hambre. Él vuelve por hambre. Pero cuando él vuelve, el padre lo ve a lo lejos y corre hacia él. Lo abraza, le pone un anillo al dedo, le pone ropa nueva, sandalia nueva, mata al becerro gordo, hace una gran fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo que estaba perdido ha regresado. Hay una gran fiesta en la casa del padre. ¿Sabes? No importa, muchas veces hay personas que van a la iglesia, buscan a Dios con motivaciones equivocadas. No importa, Dios aún así corre hacia ellos. Basta que tú des un paso hacia el Señor. Él corre en tu dirección para encontrarte, para abrazarte, para restaurarte, para mostrarte todo su amor y toda su gracia. ¿Entiendes cómo es? Pero interesante es que cuando estaban conmemorando, el hijo mayor llega. Él escucha la música, ve a la gente danzando y entonces pregunta, llama a uno de los criados, uno de los siervos y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y le dicen, es tu hermano, ha vuelto. Y tu padre está feliz, ha matado al becerro gordo y está haciendo una gran fiesta. ¿Sabes? Este hermano mayor es como los religiosos. Ven fiesta, ven música y no bailan. Preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No? Qué raro. ¿Por qué? ¿Sí? El padre está alegre y ellos comienzan a cuestionar. ¿Por qué será? Es típico de los religiosos. Pero él no quería entrar. No quería entrar a la fiesta. Y él se llenó de cólera. ¿Ves? Ahí está la raíz de amargura. La amargura le impidió entrar a la fiesta. El padre salió y la Biblia dice que el padre le rogaba, entra a la fiesta, ven a divertirte, ven a celebrar con nosotros. Pero entonces, este hijo mayor tiene una respuesta que nos da muchas lecciones. ¿Qué es lo que él dice? He aquí, tantos años te sirvo, habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. En otras palabras, él estaba diciendo, yo te sirvo, siempre te sirvo, nunca me has dado ni un cabrito. El hijo estaba esperando un pago de su padre. Él no se veía como un hijo, él se veía como un sirviente. Él se veía como un empleado que necesitaba un pago a cambio del servicio que él estaba haciendo. Pero es más, él dice algo impresionante. Él dice, nunca te he desobedecido. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que eso sería verdad? Es difícil creer, ¿no? Nunca te he desobedecido. Entonces, en otras palabras, él estaba diciendo, soy un hombre recto, consciente de la ley. Yo vivo aquí, mi padre es exigente y yo hago todo, pero él no me da nada a cambio. Es una raíz de amargura. ¿Sabes? El hermano mayor del hijo pródigo se llenó de amargura. ¿Por qué? Porque él vivía intentando justificar sus obras para recibir algo de su padre. Él quería recibir algo a cambio. Entonces él se esforzaba. Él trabajaba para que él pueda recibir un pago, un salario. El salario no es gracia, es deuda. Pero la gracia es recibir algo que uno no merece. Ahora, este hijo mayor se llenó de amargura porque había caído de la gracia. ¿Y dónde está el pecado sexual?
Entonces, él continúa hablando. En el versículo 30, Lucas 15:30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él dice, a mí ni un cabrito, pero a ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho fiesta para él. Si tú lees bien la historia, y yo te recomiendo que lo hagas, te vas a dar cuenta que la Biblia no dice que el hijo menor haya gastado su dinero con rameras. La Biblia solo dice que él gastó ese dinero de manera irresponsable. La Biblia dice que él gastó el dinero viviendo perdidamente. Esa es la expresión que usa la Biblia. La Biblia no dice que él gastó el dinero con rameras, aunque es muy probable que lo haya hecho. Es muy probable que él realmente se haya dedicado a muchos vicios y haya gastado su dinero con mujeres. Pero la Biblia no lo dice. Pero ¿por qué el hermano mayor hace énfasis en esa parte? ¿Por qué de todas las cosas terribles que el hijo menor, que su hermano menor habría podido hacer, él se detiene en justamente esta área? Él ha gastado todo con rameras. Porque las personas, por lo general, juzgan a las otras de acuerdo a su propia condición. ¿Cuál era la condición de este hijo mayor? Él tenía problemas sexuales. Con certeza, él tenía problemas. No sé de qué tipo. Ya, eso tendría que ser una cuestión más imaginativa o preguntarle al Señor cuando estemos en la gloria con Él. Él cayó de la gracia. Se llenó de amargura y tenía problemas sexuales. ¿Te das cuenta cómo es grave caer de la gracia? Entonces la gente dice, tenemos que andar en santidad, tienes que predicar de santidad, tienes que decir a la gente, a los jóvenes, que vivan en santidad. Es verdad, tenemos que vivir en santidad, pero ¿de qué manera vamos a producir santidad? Alimentando la gracia, alimentándonos de la palabra de Cristo, nutriéndonos de aquello que es una palabra sustanciosa y que nos trae salud espiritual. ¿Quieres andar en santidad? No te concentres en la santidad, concéntrate en la gracia. Concéntrate en Cristo. Tú quieres ser diferente, quieres ser transformado, quieres tener una nueva vida. No te concentres en el fruto, concéntrate en la raíz, en el buscar del Señor, alimento espiritual, para que así esa raíz pueda producir frutos deliciosos, agradables, y seas una persona distinta, que anda en santidad, que se destaca de todas aquellas personas que son comunes en el mundo, que se destaca del pecado, que se destaca de las actitudes ordinarias, más que tú seas una persona distinta. No porque tú te esfuerces por serlo, sino porque esa naturaleza que está en ti ha sido alimentada con la palabra de la gracia. Y entonces verás la santidad que fluye en tu vida de manera espontánea. Entonces, cuanto más observes el amor de Dios en tu vida y su gracia, más libre serás del pecado, más libre serás de toda esclavitud y de todo yugo, de toda impureza, de pecados sexuales y de amargura que corroen tu vida e inclusive la vida de otras personas a tu alrededor. Tú serás capaz de andar una vida distinta porque tú entregas tu vida al Señor y te alimentas de la palabra de la gracia. Entonces yo quiero decirte algo. No dejes de comer esta comida. No dejes de alimentarte de la gracia. No dejes de recibir aquello que el Señor tiene para ti en su gracia. Aliméntate de esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Inclina tu cabeza ahí donde estás. No sé si quizás pases por estos problemas de amargura y de inmoralidad sexual. Pero yo quiero decirte algo. Tienes que dejar de pelear contra estos frutos podridos y horribles. Tienes que comenzar a andar en el Espíritu. Tienes que comenzar a creer en el Señor y alimentarte de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro victoria en la vida de mis hermanos. Y declaro que esta palabra de la gracia les va a alimentar a cada día para que ellos sean diferentes, para que ellos puedan andar realmente en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, que a través de esa santidad podamos tener más revelación de ti. Y al tener más revelación de ti, tengamos más santidad. Y esto se vuelva algo tremendo, una vida distinta, fuera de lo común, una vida en la cual tengamos
al Espíritu Santo brotando de nosotros y fluyendo como un río que fluye para vida eterna. Declaramos en el nombre de Jesús que toda opresión del diablo, toda acusación del enemigo que impide que mis hermanos se liberen, es completamente deshecha. Declaro que seremos y somos una iglesia ligados a Cristo, ligada a Cristo y a su gracia, alimentados con la palabra y la enseñanza apostólica, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, un fuerte abrazo. Vamos a mantenernos conectados y no solamente a través del internet, sino también en un solo corazón. Un fuerte abrazo desde aquí y nos vemos pronto. Buenas noches.